Bueno, muy buenos días para todos nuestros internautas del Nuevo Día. Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante para la ciudad. Es básicamente lo que maneja Ibagué, cómo vamos. Hoy nos acompaña aquí en la sala el doctor Camilo González Pacheco, secretario de Gobierno de Ibagué, el doctor Rubén Darío Ramírez, quien es el director del Plan Integral de Convivencia y Paz de la Alcaldía de Ibagué, igualmente el coronel Óscar González, comandante de la Policía Metropolitana, y finalmente nos acompaña Edwin Andrés Martínez, quien es el coordinador del programa Ibagué, ¿cómo vamos? Señores, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar básicamente con usted, Edwin, que es el coordinador de Ibagué, ¿cómo vamos? Cuéntenos un poco y explíquenos a todos los internautas pues, de qué se trata Ibagué, cómo vamos y cuáles son las cifras que están manejando ahora. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Un agradecimiento muy especial al periódico El Nuevo Día por brindarnos este espacio en el que esperamos hacer un diálogo con las distintas autoridades que están relacionadas con el problema de la seguridad en la ciudad de Ibagué. Básicamente lo que nosotros desde el programa Ibagué ¿Cómo vamos? Venimos haciendo ya desde hace 6 años es un seguimiento a la evolución de la calidad de vida de la ciudad de Ibagué, incluyendo aspectos que van desde lo que tiene que ver con activos personales hasta los derechos colectivos y sociales. Y en este caso particular que nos acoge el día de hoy, vamos a intentar analizar la problemática de la inseguridad en la ciudad de Ibagué y su relación con la evolución de la calidad de vida de la ciudad. Este es un tema que generalmente tiene una dimensión doble, en el sentido de que es una problemática individual y al mismo tiempo colectiva, y que no solamente está relacionada con los datos objetivos de la evolución de los principales delitos de impacto, sino también con la misma percepción de los ciudadanos acerca de la inseguridad en la ciudad, en los barrios y en distintas zonas de la capital musical. Para ello, pues, voy a hacer una presentación muy breve y luego, pues, quisiera que entráramos a dialogar con el doctor Camilo González, con el secretario de Gobierno, con el coronel Óscar González y con el doctor Rubén Darío Ramírez acerca de qué acciones se han venido desarrollando para tratar de abordar la problemática de la inseguridad en la ciudad de Ibagué, que como pues todos sabemos es muy sensible a la, digamos, a la estructura vital y de la cotidianidad de los ibaguereños. Entonces, para empezar, quisiera señalar simplemente que el rasgo central, la idea central que nosotros tenemos desde el programa Ibagué ¿Cómo vamos? A partir de las cifras que logramos presentar hace unos meses en el informe de calidad de vida del año 2015, que recogió datos desde el año 2010 hasta el periodo 2015, son básicamente dos elementos. En primer lugar, buena parte de los delitos de mayor impacto en ese periodo 2011-2015 presentaron una tendencia al aumento. En especial, nosotros quisimos llamar la atención sobre dos hechos. En primer lugar, de qué manera la mayor parte de los homicidios en la ciudad de Ibagué se explican fundamentalmente por riñas, no necesariamente ligados pues a estructuras criminales, sino problemas de convivencia, el 61% para el caso del año 2015, y también una evolución bastante fuerte de las lesiones personales, de un poco más de 1.200 casos a más de 2.000 casos entre 2011 y 2015. Dado que esta tendencia pareciera estructural, yo quisiera que ustedes nos contaran un poco qué acciones se han venido desarrollando, qué cifras nos podrían dar para el año 2016 en materia de estos dos componentes de los delitos de mayor impacto en la ciudad de Ibagué y sobre todo qué tipo de acciones se pueden desarrollar para poder contrarrestar esta tendencia que por lo menos en los últimos 4 años fue en términos generales creciente. ¿Cómo hacer para que esa tendencia se quiebre y volvamos pues a una dinámica en la que esos problemas de convivencia, riñas, lesiones personales y homicidios ligados a esa situación se puedan empezar a reducir en los próximos 4 años? Sí, en primer lugar, agradecerles inmensamente esta oportunidad. Partamos por el eje fundamental. Nosotros en esta administración, de Ibagué con todo el corazón, tenemos un eje conceptual. El eje conceptual es el de seguridad integral.
Es decir, nosotros a partir de la evolución del pensamiento universal sobre seguridad que se basaba anteriormente en el tema de soberanía en cuanto era seguridad nacional, nosotros hemos enfatizado en la seguridad ciudadana a partir del eje central de la persona y el disfrute de los derechos. Entonces, en esta seguridad integral nosotros incorporamos interna y externamente las secretarías y organizaciones que tienen que ver tanto con el origen del delito como con los factores que impulsan actos de criminalidad y de violencia. Integramos educación, salud, recreación y deportes, cultura, a nivel interno. Y a nivel externo hemos implementado con el apoyo del coronel González, que ha sido extraordinario, la integración de toda la institucionalidad. Entonces, en primer lugar, estamos haciendo una experiencia de consejos de seguridad semanales. Antes se hacían a largo tiempo, nos ha dado muy buenos resultados, vamos a analizarlo seguidamente según el orden que ustedes han establecido. Y en ese caso nosotros podemos decir que las cifras que se han dado tienen sus explicaciones que ahorita las cogeremos puntualmente. El sentido, entonces, para el eje fundamental de esto es que nosotros estamos orientados en la seguridad a que las personas puedan disfrutar de sus derechos, disfrutar de sus derechos. Es una concepción integral que a nosotros también nos sirven por los niveles y los indicadores que nos dan en otras áreas. También en el fenómeno de percepción, entendiendo las dos dimensiones, la que acaba de tratar Edwin, que es la de la seguridad objetiva, que es la de las cifras, y también la otra que es la seguridad subjetiva, que es la percepción de seguridad que se tenga, entendiendo pues que Ibagué y el Tolima hace parte de una dinámica, de una gestión integral de seguridad que estamos coordinando institucionalmente. Ya en relación con las cifras, sí, que esta es una actividad muy coordinada, las cifras nuestras son las de la policía, que son coordinadas con la Fiscalía, con Bienestar Familiar, y que nos tienen a partir de un solo análisis y una sola fuente en torno a lo que han expresado. Sería conveniente que el coronel nos precise los términos que anteriormente nos han expuesto para el inicio de esta conversación. Antes de eso, quisiera, y sí, para darle la palabra al coronel González y también al doctor Rubén Darío, recordar que el año pasado tuvimos 103 homicidios en la ciudad de Ibagué, y pues en el contexto un poco de lo que acaba de plantear el secretario de Gobierno, quisiéramos saber, y la ciudadanía también quisiera saber, cómo vamos, cuáles son las cifras que tenemos de homicidios hasta ahora en el año 2016, y si de acuerdo a las proyecciones que ustedes han hecho, va a poder existir la posibilidad de que esa tasa de homicidios y ese número de homicidios disminuya para este año respecto al número de homicidios que tuvimos el año inmediatamente anterior. Sí, pero también una anotación que es interesante definir. En ciertas ciudades y en unos acontecimientos anteriores, las cifras de análisis en muchas ocasiones tenían unas leves diferencias, no coincidían. Unas son las cifras de medicina legal, otras eran la de la Fiscalía, otras eran la de la Policía. En este momento nosotros hemos unificado las cifras, y las cifras las expresamos a través de la unificación de todas ellas y de los análisis en cabeza de nuestra policía, de nuestra institución. Y entonces ahí vamos a mirar cómo va la proyección en esta oportunidad que ya estamos a un mes y medio de terminar el año, cómo vamos en la cifra y cuál es el balance comparativo que tenemos con 2015 y la proyección que también hemos hecho en el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con estas curvas que nos permitan la georreferenciación y también la tendencia en torno a las cifras concretas. Buenos días para todos, buenos días doctor Camilo, doctor Rubén, Andrés, Edwin, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y participar en este importantísimo espacio para dar a conocer a toda la comunidad las acciones que se realizan desde la institucionalidad y las proyecciones que tenemos para culminar ya el año 2016. Y es bien cierto lo que usted expresa, Edwin, y la tendencia sigue siendo la misma, en que definitivamente la
falta de tolerancia y la ingesta desmedida de bebidas embriagantes colocan como primer factor para la ocurrencia de homicidios en Ibagué y de lesiones personales las riñas. El 63% de los 81 homicidios que han ocurrido en Ibagué al día de hoy son producto de riñas, de diferencias a veces entre amigos que se sientan a departir en un establecimiento abierto al público, que después de haber ingerido cierta cantidad de licor, como es normal, pueden existir diferencias entre las personas, pero desafortunadamente estas diferencias terminan siendo o pretendiendo arreglarlas con la utilización de armas blancas e incluso con la utilización de armas de fuego. Y exactamente la misma tendencia la marcan las lesiones personales. ¿Qué se ha hecho en el año 2016? En el año 2016 se georreferenciaron alrededor de 40 establecimientos abiertos al público, los cuales, sin ser su labor primaria, se dedicaban más al expendio de bebidas embriagantes que a la comercialización de víveres, por ejemplo. Y en esos sitios se nos estaban produciendo el mayor número de riñas con el mayor número de personas lesionadas. De allí se inicia con la alcaldía municipal, con la Secretaría de Gobierno, un trabajo inicial de sensibilizar a los propietarios de esos establecimientos. Y ya posteriormente pues vienen las acciones de control, en el entendido que si no cumplen pues tienen que cerrarse. Eso nos ha permitido principalmente durante el mes de octubre y el mes de noviembre marcar una tendencia a la baja en las lesiones personales y en los homicidios causados por riñas que vienen de la falta de tolerancia entre las personas. Relacionado con los homicidios, van 81 personas desafortunadamente han perdido la vida hasta el día de hoy en Ibagué. La proyección que nosotros tenemos es de una reducción entre el 10 y el 12%. La meta que nos hemos trazado es de que máximo 88 personas pierdan la vida en Ibagué en el año 2016. En el entendido que lo ideal y a lo que todas las instituciones les apuntamos es que ninguna persona tiene por qué perder la vida por una riña y mucho menos por venganzas que se puedan dar, muchas veces por problemas pasionales, por problemas personales y otras veces por diferencias entre ciudadanos que desafortunadamente se dedican a delinquir y en el momento de llegar a dividir el monto del hurtado, pues se generan diferencias y esas diferencias las zanjan precisamente quitándose en la vida. Es muy importante que nosotros, todos los habitantes de Ibagué, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a la preservación de la vida y principalmente, si Óscar González sabe que va a ir a departir en un establecimiento abierto al público, ¿qué necesidad tengo de llevar un arma blanca? No tengo ninguna necesidad de llevar un arma blanca. Mucho menos un arma de fuego, cuando tanto con el permiso para porte, en estos momentos hay una restricción a nivel nacional por parte del señor presidente de que no se pueden portar las armas de fuego. En la medida en que seamos muchísimo más tolerantes, en la medida que entendamos que los conflictos los debemos resolver hablando, y si no podemos entre las dos personas
hay unos centros de conciliación. La Policía Nacional tiene uno ahí en las instalaciones del comando, que estamos viendo cómo lo sacamos del comando y lo llevamos a un barrio para que sea mucho más fácil el acceso de las personas a este centro de conciliación. Allí no tiene ningún costo y allí pueden llegar las personas a resolver esas diferencias porque me debe 10.000 pesos, porque es que me deja la basura al frente de la casa, porque es que saca la mascota y hace sus necesidades y no la recoge. Esa parte de corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos, más la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia a partir del 30 de enero del año 2017, debe marcar definitivamente la tendencia a la disminución en los homicidios y en las lesiones que se presentan por falta de tolerancia. ¿Y por qué hacemos hincapié en eso? Porque vamos a poder entrar a regular el excesivo volumen de las fiestas que se realizan en las casas. Porque vamos a poder entrar a regular que si un ciudadano tiene el derecho a tener una mascota, tiene el deber de responder por esa mascota. Y no es simplemente abra la puerta de la casa, vaya, mascota, haga sus necesidades y regrese a la casa. Y otros comportamientos contrarios a la convivencia, que de allí surgen las diferencias iniciales entre vecinos y que después esas diferencias iniciales, si le sumamos la ingesta de bebidas embriagantes, entonces pasamos a los insultos, después pasamos a las vías de hecho, tal vez inicialmente a los golpes, donde necesariamente va a haber una persona que va a decir, y me excusan la expresión, yo le di, y entonces ya la persona que siente que fue agredida, entonces ya es la que prepara o el arma blanca o el arma de fuego, y cuando tienen la oportunidad, pues zanja la diferencia es con las lesiones personales o con el homicidio. En el entendido que en ninguno de estos episodios hay un ganador y hay un perdedor. Porque la persona que le causa una lesión a otra o que le causa la muerte, pues necesariamente tendrá que responder desde el punto de vista penal por este hecho. Y pues la persona que pierde la vida o la lesionada, pues ya conocemos qué consecuencias trae para ellos. Y si a eso le sumamos el dolor que le causamos a las familias, porque tanto el ciudadano que muy seguramente va a tener que ir a un centro carcelario, es una tragedia para la familia. Y el ciudadano que pierde la vida, pues sabemos la connotación que tiene el perder a un ser querido y más cuando se es de una forma violenta. Bien, muchas gracias, coronel. Yo quisiera señalar y más también preguntarles a ustedes qué balance hacen hasta el momento, no solamente de los homicidios, sino también de lesiones personales y de hurto a personas, partiendo de dos elementos. En el caso de los homicidios, el 46% de los homicidios que se presentaron el año inmediatamente anterior se dieron en 3 comunas, la comuna 1, la comuna 7 y la comuna 12. Además de estas cifras de homicidios, lesiones personales y hurto a personas, ¿qué acciones concretas se han desarrollado en estas comunas donde se concentran la mayor parte de los homicidios, pues en términos de la presencia policial o de programas específicos de convivencia en estas comunas donde se están concentrando buena parte de estos delitos? Muy buenos días. Lo primero que tenemos que mirar es que Ibagué, a partir de este mes, ha puesto en marcha el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana que determina la ley. Eso significa que lo proyectamos a 10 años para que sea una política de Estado, una política que va más allá de los procesos electorales. Y hay 4 procesos que inclusive en la encuesta
de percepción y victimización y calidad de vida de Ibagué, cómo vamos, lo determina. En las comunas que ha manifestado, pero en un marco mucho más amplio, el mayor problema que tiene Ibagué en este momento es el expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Eso significa que hay un gran contingente de jóvenes que están en un proceso de deterioro comportamental, y ese deterioro comportamental, como explicaba el coronel, se vienen a dirimir con violencia o se vienen a dirimir a través de las conflictividades vecinales y barriales que se dan en la ciudad. El segundo elemento que se da dentro de este contexto del expendio y consumo de sustancias psicoactivas es que está focalizado y priorizado en barrios de escasos recursos económicos. Y si usted liga ese proceso a la consecución del dinero, pues es el hurto, el atraco a mano armada, lo que determina que la conducta se vaya teniendo un progresivo para poder conseguir los recursos para su consumo. En este sentido, la primer política pública que se va a implementar a partir del mes de diciembre es la incorporación de 150 jóvenes en los 10 barrios priorizados por sus conflictividades, violencias y delitos para vincularlos en un programa que se denomina Jóvenes Constructores de Ciudad. Estos jóvenes van a tener un programa educativo, un programa deportivo, recreacional, un programa de reinserción laboral, porque el desempleo juvenil tiene incidencia en esas conflictividades, violencias y delitos. Ahí van a participar, también en lo que hablaba el secretario de gobierno, la formación integral. Va a estar salud, policía, ejército, educación, personería, integración social, bienestar social, en un trabajo conjunto con estos 150 jóvenes que para el año entrante tienen que ser 500 jóvenes. Es una política pública que ha tenido éxitos en Centroamérica, ha tenido éxitos en Colombia y que aspiramos que con su implementación en Ibagué podamos reducir los indicadores de lesiones personales ligadas a temas de seguridad, lesiones personales ligadas a temas de convivencia. Es decir, hay que saber exactamente si los problemas, de lo que decía el coronel, en Ibagué el 48% de los que han sido víctimas de homicidio han tenido antecedentes penales. Y eso tiene una implicación en el término de venganzas por malas reparticiones, venganzas de conflictos entre delincuentes, y esa es la perspectiva que tiene este plan, que tiene 18 políticas públicas que se empiezan a implementar en el mes de diciembre. Bien, doctor Rubén Darío. En cuanto al tema de, Edwin ha tocado el tema de homicidios y las cifras que están manejando con relación a 2015-2016, pero hay un factor importante que ahora aqueja a la comunidad y a diario lo vemos en las noticias, es el tema del hurto, el hurto callejero. Esta semana, para no ir tan lejos, hubo una situación en un banco, un hurto entrando sujetos, igualmente en una persona hiere a un conductor de una buseta. Esa percepción, esos casos que se están originando a diario también, ¿qué otras alternativas, qué otros controles mejor proponen pues ustedes en este caso? Dentro del plan integral de convivencia que relataba el doctor Rubén Darío, tenemos también la integración de todas estas áreas. Estamos ya avanzando mucho para instalar en todo Ibagué, con cobertura para todos los taxis, el botón de pánico. El botón de pánico tiene diversas modalidades de acuerdo a la tecnología. Nosotros queremos implementar la primera tecnología, que es la que es más asequible a los presupuestos que tenemos en el Fondo de Seguridad,
en un convenio con la policía, porque lo que hemos visto es que ese botón de pánico ha servido de tal manera que ninguno de los taxis que lo tiene ha sido objeto de ninguna acción delictiva. Entonces, con ellos hemos organizado un diálogo directo, ellos tienen la comunicación interna muy ágil y muy dinámica, y estamos integrados tanto en la denuncia de los delitos como en la vinculación directa con la policía para la denuncia de estos casos. En el sector de Modelia, también en el sector de Salado, logramos hacer una integración con los conductores de las busetas. Y hace 2 meses recibimos un mensaje muy alentador de todos los conductores y de las empresas de transporte que indicaban que la acción que hemos hecho conjuntamente con la policía nos había permitido disminuir totalmente en la georreferenciación crítica que teníamos los hechos delictivos en las busetas. En ese caso, para comentar, hicimos inteligencia social, también la policía colocó personal no uniformado que hacía esas investigaciones, y el descenso que tuvimos a partir de agosto y septiembre fue muy notorio en estos sitios georreferenciados. Volvieron y surgieron casos que nos están obligando a intensificar nuestra presencia en esos sitios. Lo otro que teníamos para comentar es que dentro de la caracterización que se hace de homicidios, juega un tema que sí es bastante académico, pero también tiene que tener las implicaciones de conocimiento ciudadano. Nosotros hemos sostenido que Ibagué no tiene, y es necesario aclararlo, la policía maneja 3 estructuras criminales. ¿Sí? La estructura criminal A, la B y la C. La C, que sería la de definir un poco en Ibagué, es la dedicada al hurto de celulares, por ejemplo. Pero una de las características que tiene Ibagué es que el grado de estructura A criminal afortunadamente no existe en Ibagué, como puede existir en Cali, puede existir en Medellín. Es decir, organizaciones criminales que se rigen de manera vertical, con una jefatura, una subjefatura y unos mandos que obedecen directrices fundamentales. Los organismos de inteligencia militar los han determinado muy ubicados en zonas precisas del país, sobre todo Antioquia, parte del Caribe, en Medellín y en Ibagué. Esa característica, afortunadamente, por la presencia de las autoridades, no se da en las dimensiones que en otras disparan los niveles de homicidio. Por eso el doctor Rubén Darío hacía la claridad en cuanto a los homicidios presentados, muchos de ellos, en el porcentaje que se dio, tenían antecedentes penales. Otra de las características que la policía también está tratando de ubicar y georreferenciar de manera muy concreta, obedece a que en Ibagué no existen, como en otros sectores donde se disparan las cifras de criminalidad y de violencia, los territorios vedados con linderos invisibles. En Ibagué no se ha dado esa circunstancia por la presencia que tenemos activa, conjunta e integral. Y también nos toca necesariamente mirar el tema del microtráfico, como lo ha definido el doctor Rubén Darío con las estadísticas, en la medida en que las políticas nacionales, como han cerrado los mercados, entonces las mafias criminales dedicadas al narcotráfico en toda Colombia, no solamente en Ibagué, en toda Colombia, está buscando mercados nuevos, y los mercados nuevos los está dirigiendo a sectores donde hay presencia estudiantil y donde hay juventud desempleada. Por ello hemos implementado con la Secretaría de Educación, con la Policía, con la Defensoría del Pueblo y la Personería, actividades que nos permitan definir ya unos centros, unos establecimientos. Hemos definido 12 establecimientos educativos donde vamos a hacer presencia para evitar que la ley de oferta y demanda, que es la que está moviendo la nueva actuación de las organizaciones criminales, penetren en los sitios más sensibles, que son en los de los colegios y en los sitios de educación primaria, que nos tenían preocupados, pero también hemos establecido eso como política esencial, valorar los colegios que están y las instituciones educativas en zona de riesgo por la georreferenciación que nos da el tráfico de sustancias alucinógenas.
Entonces también tenemos el acompañamiento de la Secretaría de Salud en los sectores donde ya población vulnerable requiere más que el tratamiento policivo y educativo, los tratamientos de salud para requerir que las personas recobren la normalidad y actúen en un ambiente de concordia y de convivencia. Sí, quería señalar a propósito de lo que ustedes acaban de mencionar, que si bien es una, digamos que es una buena noticia de que no se hayan detectado ese tipo de estructuras criminales verticales, eso no podría impactar el hecho de que estas estructuras que existen en la ciudad de Ibagué sean más dispersas, no podría afectar precisamente la posibilidad de realizar acciones contra ellas, en la medida en que precisamente como no actúan de manera articulada es más difícil establecer en qué momentos o en qué situaciones podrían llevar a cabo este tipo de acciones delictivas. Y por otro lado, a propósito de lo que acaba de mencionar el señor secretario, pues me llama la atención favorablemente algunas de las políticas que han planteado, en especial porque en el caso de los principales delitos de impacto, tanto las lesiones personales como los homicidios y el hurto a personas, buena parte de estos delitos se cometen cuando se hace la georreferenciación por comunas en la comuna número 1, que está como pues, digamos, está muy impactada por lo que ocurre en el centro de la ciudad. Y esto de alguna manera coincide con lo que nosotros hemos recogido en las distintas encuestas de percepción ciudadana, y es que en general la gente se siente un poco más segura en los barrios que en la ciudad en general. Mientras que 4 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en la ciudad, 6 de cada 10 se sienten seguros en su barrio. Es decir, en términos relativos hay una sensación mayor de seguridad de parte de los ciudadanos en sus barrios, tal vez por esas, podríamos denominar externalidades positivas ligadas al hecho de que entre los vecinos se conocen y se cuidan, pero en ciertos espacios mucho más comunes, mucho más genéricos de la ciudad, las zonas céntricas, cercanas a los centros comerciales o en las zonas circundantes a las universidades, allí puede haber una mayor sensación de inseguridad. ¿Qué tipo de acciones diferenciadas se pueden llevar a cabo en los barrios y en las zonas que no son propiamente barrios, sino zonas céntricas de población fundamentalmente flotante, para tratar de contrarrestar esta percepción de inseguridad y para que de manera objetiva también los indicadores puedan disminuir? Coronel y doctor. Inicialmente en Ibagué, en lo corrido de este año 2016, se han desarticulado 15 estructuras tipo C. Esas estructuras tipo C son las que tienen un arraigo local y precisamente se unen varias personas con el objetivo de lucrarse mediante una actividad ilícita. Dentro de esas estructuras tipo C se han desarticulado 2 dedicadas al hurto de usuarios de entidades financieras, lo que comúnmente conocemos como fleteo. Se han desarticulado dedicadas al hurto de motocicleta, se han desarticulado dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Y en estos 45 días que nos quedan del año, tenemos nosotros, en coordinación con la Fiscalía Seccional de Tolima, el objetivo de desarticular 7 estructuras más de estas tipo C. ¿Qué implica que no se tenga influencia de estructuras tipo A? Las estructuras tipo A son el Clan del Golfo, los Puntilleros, entre otros, que tienen un accionar delictivo en varios departamentos de nuestro país. Ya las tipo B son más regionales. Podemos hablar de una estructura tipo B que tenga acción para delinquir en 3 o 4 departamentos cercanos. Por ejemplo, Cordillera, en el eje cafetero, está en Quindío, Risaralda y Caldas. De esos tipos, de acuerdo a los centros integrados de inteligencia que se llevan a cabo cada mes, donde asisten representantes de cada uno de los organismos de seguridad que tienen injerencia en el departamento del Tolima, no tenemos identificada una estructura que delinca de esa forma.
Eso lleva, como usted muy bien lo dice, a que sea disperso, a que su accionar conlleve varios meses, incluso años de investigación para poder llegar a desarticular estas estructuras. ¿Qué logramos nosotros con desarrollar todo el programa metodológico para poder llegar a la expedición de una orden de captura? Que el más de centenar de personas que han sido capturadas durante la desarticulación de estas bandas, perdón, han sido cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario. Y eso realmente genera un verdadero impacto positivo en la comunidad. Porque, ¿qué ocurre muchas veces con las capturas en flagrancia? Pues se captura al delincuente, se deja a disposición y pues no es mi intención ni mi objetivo pretender indilgarle esta responsabilidad a nadie, pero muchas veces esta persona que es capturada en flagrancia queda en libertad y el mensaje que le llega a la comunidad es muy negativo para la seguridad, porque vienen muchos cuestionamientos que se hace el ciudadano. ¿Lo dejó libre el policía porque existió alguna dádiva de por medio? ¿O qué pasó? Y esto lo utilizan los delincuentes para intimidar a las personas y muchos de ellos incluso se dedican a hacer robos de ciertos montos y en ciertas circunstancias porque ellos ya conocen que por eso pues no van a ser enviados a medida o cobijados con medida de detención carcelaria. ¿Qué hemos venido haciendo en coordinación con la Fiscalía Seccional Tolima y principalmente ante el clamor ciudadano? A que muchas personas que han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego, por hurto y en algunos casos por delitos más graves como homicidios, extorsión, que han sido cobijados con medida de detención domiciliaria, han sido sorprendidos en las calles violando este beneficio e incluso cometiendo otros hechos delictivos. Esto nos ha permitido lograr disminuir el número de personas que tienen beneficio de detención domiciliaria y que lo violan y que se dedican a cometer hechos delictivos. Como usted lo menciona, efectivamente, como ciudadanos y como personas, nosotros nos vamos a sentir mucho más seguros en los entornos que conocemos, en los entornos que nos son familiares, a aquellos donde somos desconocidos o a aquellos que no dominamos. Y esa es la percepción de los ciudadanos cuando van al centro o cuando van a un lugar desconocido, a cuando permanecen en sus barrios. ¿Qué se ha venido haciendo? Con la georreferenciación del delito y dentro del desarrollo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, se han focalizado los esfuerzos en los puntos calientes del centro de la ciudad. ¿Y por qué el centro de la ciudad? Porque allí confluyen la mayor cantidad de personas por transacciones comerciales, porque son donde están las instituciones públicas, donde tenemos que acudir a realizar cualquier tipo de trámite. Se han dispuesto unos puestos fijos de policía, precisamente con el fin de mejorar y de garantizar la seguridad, y en los barrios tenemos los cuadrantes. Si bien es cierto, en algunas oportunidades, pues la patrulla de un cuadrante tiene que cubrir uno o dos más. ¿Por qué tiene que cubrir uno o dos más? Porque en el momento que una patrulla captura a una persona, son ellos los que tienen que ir a hacer todo el proceso de judicialización. Y este proceso en promedio se demora entre 7 y 8 horas. Entonces es algo que necesariamente tienen que hacer los policías. Adicionalmente hay algunos servicios extraordinarios, como por ejemplo que se va a dar una marcha, pues nosotros tenemos que hacer el acompañamiento a esa marcha.
y necesariamente vamos a tener que recurrir a algunos cuadrantes para que acompañen esos servicios especiales como conciertos, como los partidos de fútbol, y eso obliga a que en ocasiones un cuadrante pues tenga que ampliar su espacio geográfico de responsabilidad para poder atender los requerimientos ciudadanos. Bien, muchas gracias. Yo quería también preguntar y plantearles a ustedes, al doctor Camilo y al doctor Rubén Darío, una problemática que también hemos detectado en las encuestas de percepción ciudadana, y es que en general las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. 1 de cada 10 hombres se siente inseguro en la ciudad y 2 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en la ciudad. ¿De qué manera poder desarrollar políticas diferenciales precisamente para atender a un sector poblacional que es vulnerable, que digamos que pareciera probablemente producto de que buena parte de algunos de los delitos de más alto impacto son mayormente victimizadas las mujeres? ¿De qué manera se pueden llevar a cabo algunas acciones especiales ligadas a que las mujeres se sientan más seguras en la ciudad de Ibagué? Quiero, antes de dar respuesta directa, el tema de la seguridad en los barrios, ¿por qué se siente más seguro? También tiene un proceso de lo que se llama la cohesión social vecinal. En este campo, el plan integral empieza con 50 redes de protección comunitaria, y cada red de protección comunitaria va a tener 200 usuarios del mismo barrio en el proceso de autocuidado, corresponsabilidad ciudadana con la policía, no solamente en la denuncia, sino en el apoyo en todo el proceso de identificación de las problemáticas que se dan dentro de ello. Ya respecto a la política diferencial, es curioso que cuando hicimos las encuestas en las comunas, todo el mundo hablaba del problema de seguridad. Todo el mundo hablaba del mayor problema que también lo da la encuesta de Ibagué Cómo Vamos, que es el problema del expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Es el primer elemento fundamental. Pero nadie hablaba que o sus hijos o lo que sucedía internamente dentro del hogar es otro de los mayores problemas que tiene Ibagué, la violencia intrafamiliar, donde el 82% son las mujeres víctimas de esa violencia. Pero más preocupante aún, el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que tiene unas implicaciones para el futuro de la educación, del proceso, de la cultura que deben de tener los ciudadanos, y nadie hablaba de eso. Y todo el mundo hablaba de su barrio, el barrio es inseguro o el barrio tiene problemas, pero no miraban que dentro de los hogares Ibagué tiene un problema muy difícil en el manejo de la violencia intrafamiliar, donde las mujeres son el mayor número de víctimas. Eso se traduce en unos miedos externos. Los miedos internos de ser violentada, pues se traduce en miedos externos que generan unas vulnerabilidades, y eso es parte del proceso de la percepción de inseguridad. Bien, finalmente me gustaría discutir con ustedes unas cifras que nosotros tenemos a partir de la percepción ciudadana, que están un poco relacionadas con la relación entre la ciudadanía y las autoridades de cara a establecer unos lazos de confianza que permitan un trabajo conjunto y pues favorecer la disminución de los distintos delitos. Dentro de las personas que nosotros encuestamos, el 57% de las víctimas de algún delito no denunciaron el delito. Es decir, estamos hablando de 6 de cada 10 personas que sufrieron un delito, no lo denunciaron. Dentro de las razones principales que encontramos a por qué no lo denunciaron está la falta de confianza en las autoridades judiciales, la falta de pruebas o la falta de tiempo. Y además nos preocupa en particular
que de acuerdo con los ciudadanos, apenas 1 de cada 10 considera que la probabilidad de que un delito sea sancionado en Ibagué es alta. Es decir, tenemos digamos, una tarea pendiente muy fuerte en términos como de la confianza ciudadana respecto a qué puede ocurrir una vez se denuncie el delito. De igual forma, respecto a la acción de las autoridades, a nosotros nos llamó mucho la atención que apenas 3 de cada 10 encuestados nos señalaron que las autoridades están o consideran que las autoridades están trabajando para lograr un barrio más seguro, y 5 de cada 10 conocen el plan de cuadrantes, teniendo en cuenta que este plan ya lleva algunos años en la ciudad. Digamos, qué acciones se pueden desarrollar, uno, para que haya un mayor conocimiento, porque si nos atenemos a esto y extrapolamos al conjunto de la población, estaríamos señalando que el 50% de la población no conoce aún el funcionamiento del plan de cuadrantes, que seguramente pues es un factor determinante para que ese plan de cuadrantes funcione, que se conozca cómo funciona, cuáles son los responsables del cuadrante donde cada uno de los ciudadanos vive y demás. Y también pues lo que tiene que ver con la confianza pues en las autoridades, y la idea de que si las autoridades están trabajando o no para lograr un barrio o una ciudad más segura, apenas 3 de cada 10 ibaguereños. Como ustedes pueden ver, más allá de estas acciones puntuales que se han anunciado y demás, sigue existiendo una tarea pendiente muy, muy fuerte en términos de que la ciudadanía conozca estas acciones, y que por supuesto haya una compatibilidad entre el conocimiento de esas acciones y el uso de esos nuevos instrumentos por parte de la ciudadanía, una apropiación por parte de la ciudadanía de estos instrumentos, para que estos instrumentos que nos han planteado ustedes, pues obviamente sean más efectivos. ¿Qué valoración hacen ustedes de esa percepción ciudadana sobre esos datos que les acabamos de mencionar? Sí, miraríamos dos niveles. Un nivel, a partir de las consultas directas que hemos hecho para la implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pudimos comprobar un principio que tiene validez universal, es decir, sobre todo en dimensiones urbanas, que no existe un solo tipo de violencia, sino varios tipos de violencia, lo que implica que no existen políticas eficientes y eficaces de seguridad, sino políticas muy adaptadas a la realidad territorial y a los aspectos particulares que en eso se presentan. Un ejemplo, acá en el barrio La Pola, las consultas, las directas con la comunidad, nos daban como un tema muy preocupante el tema de la convivencia en relación con las mascotas. Pero si salimos ya a Belén y 20 de julio, ya se presentaban temas relacionados con espacio público. Lo pasábamos más por allá por el 7 de agosto, ya se daban en el funcionamiento de establecimientos nocturnos que operaban con unos decibeles, entre otras muy largas, y violando los horarios de funcionamiento. ¿Esto qué tiene que ver con la visión que nos acaba de comentar Edwin? En que la política de cuadrantes opera en unos sectores y en unas comunas como respuesta rápida a un tipo de violencia determinada, que ya son presencias, digamos, de actores de criminalidad y de violencia que producen ciertos delitos y ciertas acciones que reclaman urgentemente la presencia institucional de los cuadrantes. En muchas comunas, la presencia de los cuadrantes sí está avalada en la respuesta inmediata que se daba en ese sector. Obvio, pues, que quisiéramos tener mucha mayor capacidad de reacción, y muchas veces recibimos la solicitud de la comunidad de una presencia más rápida y más activa. Es más, con las personas encargadas, los oficiales, se intercambiaban los sistemas de comunicación. Entonces, en esa medida, en la medida en que los cuadrantes han operado en unas comunas especiales con unos tipos de violencia y de criminalidad, la presencia ha sido efectiva. En otros sectores, el tipo de llamados de seguridad muy relacionados, por ejemplo, con convivencia en aspectos relacionados con espacio público, con medidas para el tratamiento de las actividades de las mascotas,
de perturbación ambiental, sonora. Entonces, sí, los requerimientos han sido como más directos a la comunidad. Pero ya en cuanto a los cuadrantes, creo, coronel, que tenemos ya una visión compartida de los análisis de comunes. La presencia del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes es el servicio de policía más cercano a la comunidad. Y lógico que tengo que ser el primero en reconocer que hemos tenido, como la comunidad lo ha manifestado, algunos inconvenientes, entre ellos las PDA, que son el equipo de comunicación que tienen los policías de los cuadrantes. La gente manifestaba que llamaba y no era que no le contestaran, sino que la llamada no entrara. Fue necesario hacer la coordinación con el operador que viniera a Ibagué y con los oficiales de la oficina de telemática hacer unas pruebas, y se les pudo demostrar que habían unos lugares donde realmente la señal del operador no entraba. Y pues lógico, esto conlleva a que la comunidad llama y pues encuentran que el número a donde tienen que llamar pues está apagado. Esto genera ese inconformismo, y de allí a veces el desconocimiento de la existencia de este modelo. Ese es un inconveniente de que se ha venido superando ya por alianzas estratégicas que realiza el operador con otros para hacer que esta señal verdaderamente llegue a todos los rincones de Ibagué. Estas fallas en las comunicaciones se tienen que superar en el momento que se ingrese en funcionamiento, si Dios lo permite y el cronograma se cumple, el 17 de abril, de las 227 cámaras, porque con él va a conllevar la modernización del 123 y debe hacer muchísimo más ágil la recepción de las llamadas. E incluso ante los requerimientos de la comunidad, todas las oportunidades que me dan, yo entrego el número telefónico asignado al comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el entendido de que a mí es mejor que me estén llamando a toda hora, a atender los requerimientos, disponer la presencia de las patrullas o de lo que sea necesario, y no tener que después ir a los barrios y decirles, no, mire, es que hay fallas, sino por el contrario, soy el primer interesado en que todas las llamadas me las hagan, con el fin de poder atender como corresponde los requerimientos de la comunidad. Hay tres elementos fundamentales para generar la confianza. Lo primero de ellos es que esa información que tienen las autoridades, esas que ustedes publican en las encuestas, llegue hasta el ciudadano. Eso genera confianza, que no se está ocultando absolutamente nada, que el ciudadano sabe que hay una problemática, pero que esa problemática se tiene que abordar corresponsablemente, que no es una sola autoridad o un solo elemento de la integralidad de la seguridad. La información es fundamental, pero una información que sea propositiva, no una información, porque usted sabe muy bien, Edwin, que la percepción de seguridad se construye con la información, se va dando de acuerdo a lo que está recibiendo el ciudadano. Dos, la confianza se da cuando la presencia de las autoridades, tanto civiles, de policía o las autoridades judiciales, generan un respeto a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Y eso es parte de todo este proceso de la rendición de cuentas que se hacen anualmente. La tiene que hacer la policía, la tiene que hacer las autoridades civiles en esa rendición de cuentas, y lo que haya que cambiar en los procedimientos se cambian para que el ciudadano tenga confianza en esas autoridades. Y el tercer elemento es ese proceso que tiene el ciudadano, que si no hay una respuesta inmediata,
por determinados factores. Ya el coronel dio un factor que es el nivel de comunicación. No significa que eso es un proceso ni de corrupción, porque hay una generalidad que cuando sucede algún hecho, inmediatamente viene el tema es que están asociados, que es que tienen algo que ver ahí, sino que sean propositivos en esa corresponsabilidad. Esos tres elementos generan la confianza ciudadana hacia las autoridades civiles y de policía. Bien, muchas gracias al señor secretario de Gobierno, al doctor Rubén Darío Ramírez, al coronel Óscar González. Yo quisiera simplemente señalar que queríamos hacer esta webcam sobre el tema de seguridad e inseguridad en la ciudad de Ibagué porque pues los distintos trabajos que nosotros consultamos para poder analizar la evolución de la calidad de vida de las ciudades. Ustedes saben que Ibagué Cómo Vamos pertenece a la red de ciudades Cómo Vamos, que somos 14 ciudades, y se ha logrado establecer que estos elementos de seguridad influyen mucho sobre la valoración de los ciudadanos de las ciudades como sitios agradables para vivir. Es decir, uno de los componentes que más afectan la percepción de calidad de vida, de si se tiene o no una buena calidad de vida de parte de los ciudadanos, tiene que ver mucho con la seguridad, por supuesto, además de otros aspectos relacionados con la salud, la educación y demás, pero este es uno de los que más genera ruido entre los habitantes y también es un elemento que influye mucho sobre el grado de orgullo que sienten los ciudadanos por su ciudad, que es un elemento que hace parte de la construcción de tejido social y que influye mucho sobre la evolución de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso queríamos hacer este balance en materia de seguridad, de modo tal que los ciudadanos puedan tener un poco más de herramientas acerca de lo que se viene haciendo, de lo que se va a hacer pensando en el próximo año y en especial en esta temporada de fin de año que generalmente pues hay muchas preocupaciones de parte de los ciudadanos pues relacionadas con que muchos reciben la prima, las compras navideñas, los excesos producto de del consumo de bebidas alcohólicas, todo ese tipo de factores que generalmente a final de año desafortunadamente influyen en que algunos de los delitos o de los homicidios puedan aumentar y pues esa preocupación es latente en buena parte de la ciudadanía y queríamos a través de este espacio que los ciudadanos conocieran un poco cuáles son las acciones que se han venido desarrollando ya más de carácter estructural y no tan puntuales que permitan avanzar en estos próximos 4 años en materia de seguridad en la ciudad de Ibagué. Pues bien, ya con esto finalizamos el tema de hoy. Básicamente, como ustedes ya lo escucharon, lo vieron, las cifras en cuanto al homicidio, en cuanto al hurto, es un tema bastante amplio, pues, que es bastante interesante. Gracias al doctor Camilo González, secretario de Gobierno de la ciudad de Ibagué, al doctor Rubén Darío Ramírez, director del Plan Integral de Convivencia y Paz de Ibagué, al coronel Óscar González, comandante de la Policía Metropolitana, y a usted, Edwin Andrés Martínez, coordinador del programa Ibagué Cómo Vamos. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por seguirnos y recuerden estar pendientes de nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Muchas gracias.